Bueno, amigos y amigas, retomamos el impulso para el último tramo de este año electoral y estamos frente al balotaje, frente a la definición final respecto del modelo de país en el que queremos vivir, en el que queremos eh, tener posibilidades. Y seguimos instando a la micromilitancia, seguimos instando al trabajo personal de cada ciudadano que se convierte en militante por un rato conversando con su entorno, con la gente cercana, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus familiares. Eh, Y creo que lo que dio muy buen resultado en la primera vuelta fue la búsqueda de los desilusionados, de gente que normalmente votaba opciones populares, nacionales, y que el último gobierno de Alberto Fernández los había desilusionado, los había defraudado. Y eso hizo que muchos no quisieran ir a votar, quizá otros votaban en blanco, o quizá alguno, hasta por bronca, se pasó a una opción destructiva, sin pensar que en realidad es autodestructivo. Pero tenían razón, más allá de las distintas opciones. El último gobierno fue un gobierno irresoluto, un gobierno temeroso, un gobierno débil, un gobierno cobarde. Y un gobierno que, que ha sido elegido en nombre de los sectores populares y nacionales, si no tiene fuerza, si no tiene decisión para enfrentar al poder real, al poder económico, al poder concentrado, a los supermillonarios y las corporaciones que han concentrado la riqueza de manera fenomenal durante la época del macrismo y que este gobierno no logró revertir, se convierte en un gobierno cruel para los sectores populares, porque una cosa trae la otra. Si no se enfrenta con decisión a los enemigos del pueblo, a los que quieren un país absolutamente de rodillas para ellos seguir acumulando ganancias, si no se tiene fuerza y decisión para enfrentar a los poderosos, se termina siendo cruel con el pueblo. Y sobre esto quería hablar hoy, quería dejarle el dato como un aporte para, como digo, charlar, trabajar, conversar con la gente cercana. Creo que si algo demostró el candidato de Unión por la Patria es decisión y valentía. Y quiero mencionar hoy justamente cuando se le acaba de parar de mano a las grandes petroleras, que plegándose a una cuestión circunstancial que hizo que algunos lugares faltara nafta y después apareciera los operadores mediáticos de Macri generando pánico, y eso hizo que se incrementara la ola de gente que fue a buscar nafta y así entran en esa especie de vorágine pregolpista, que vamos a tener varias de acá hasta las elecciones, no nos confundamos, y después vamos a tener varias, aún en caso que ganemos. Por eso necesitamos un candidato y posteriormente un gobernante con decisión. Y bueno, habrán escuchado que Massa dijo ayer que si el martes las petroleras no lograron garantizar el abastecimiento interno del país, se prohíben las exportaciones. Y dio una frase síntesis que me parece muy interesante. El petróleo primero para los argentinos, después se exporta. Si empezamos a aplicar ese tipo de decisiones a los alimentos y a otras cosas,
quizás empecemos a tener un gobierno verdaderamente popular. Utilicemos esto. Y esto no es una casualidad. Massa ya lo hizo como ministro cuando enfrentó a los dueños de colectivos del AMBA en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, que le habían hecho un lockout patronal y los trató de corruptos, los llamó a una reunión y resolvió el tema. También podemos mencionar como muestra de esa valentía y esa decisión la manera que se manejó frente a un FMI que después de la superdeuda que nos dejó Macri y la claudicación de Alberto Fernández con su ministro Guzmán, que validaron todo sin denunciar prácticamente nada o haciendo una denuncia en la justicia macrista, lo cual se sabía que era papel mojado, avalaron después un acuerdo que es absolutamente usurario, inflacionario y que nos deja de rodillas frente al poder económico concentrado mundial. Bueno, Massa ha venido negociando y ha ido logrando pequeños espacios para seguir avanzando y ha dicho claramente que en caso de ser gobierno va a llamar a un gobierno fuerte de unidad nacional para renegociar ese acuerdo con el fondo para que no nos ahogue y nos permita seguir creciendo como país. Lo mismo la actitud que ha tenido frente a las distintas corridas del dólar, la manera en que fue manejando y generando espacios en una pulseada donde la tenía bastante difícil, echando mano a los swap de China, oponiéndose a esa sumisión que los Estados Unidos y los grandes capitales concentrados esperan que tengan los gobiernos de este lado del mundo. Así que bueno, les quería aportar estos datos y me parece que es interesante que los pongamos sobre la mesa cuando conversamos con la gente a la que le vamos a pedir el voto para defender la democracia, para defender la soberanía, para defender el derecho a desarrollarnos con igualdad y dando oportunidades a todos. Les mando un abrazo.